La clase que nos corresponde revisar es patología gástrica benigna y maligna. Como hoja de ruta vamos a hablar acerca de algunas enfermedades benignas, algunas enfermedades malignas. Dentro de las más importantes causas de enfermedad benigna es la úlcera péptica y la más importante de las malignas es el adenocarcinoma. Sin embargo, existen otros tumores dentro del estómago que pueden tener un pronóstico incluso peor. Eh, la úlcera péptica va a ser estudiada y va a ser profundizada en los pasos de hemorragia digestiva, así que vamos a hablar algunos conceptos fisiopatológicos solamente en nuestra presentación. Es importante entender que el diagnóstico de gastritis es un diagnóstico histológico. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos una alteración en la endoscopía, podemos hablar de una gastropatía. No podemos decir que hay inflamación, porque necesitamos el microscopio para poder esclarecerlo. La endoscopía y la clínica pueden ser inespecíficas, por lo tanto, el diagnóstico requiere una aproximación histológica. La clasificación va a depender de la temporalidad, si es aguda o crónica, de la histología, de la distribución anatómica, si está distribuida en antro, en fondo, en cuerpo, y de los mecanismos patológicos subyacentes, ya sea la infección por Helicobacter pylori, algunos fármacos, el uso de antiinflamatorios o enfermedades autoinmunes que pueden gatillar gastritis aguda o crónica. Este es un gráfico que nos muestra la gran, la gran cantidad de causas que pueden gatillar una gastritis aguda o una gastritis crónica. Podemos ver que el Helicobacter pylori y el uso de antiinflamatorios son las causas más importantes de gastritis aguda. Aproximadamente el 90% de todas las causas de gastritis aguda y crónica se resumen en la infección por Helicobacter pylori, las patologías autoinmunes y el uso de antiinflamatorios. En Japón se estima que el 50% de las personas mayores de 60 años tiene gastritis crónica y en artritis reumatoidea el 25% de los pacientes que ocupan aspirina tiene gastritis aguda. Esto habla de la gran frecuencia de esta patología en la población general. Una erosión culmina en una úlcera. La superficie mucosa del estómago tiene varias capas, una mucosa, una submucosa, una muscular y una serosa, y habitualmente es la superficie mucosa la que se ve afectada por las úlceras. Sin embargo, estas pueden profundizarse y llegar a afectar los vasos sanguíneos y producir hemorragia digestiva. La ubicación más frecuente es en esta zona, la región antral, y en la región vulvar, en el caso de las úlceras duodenales. Ambas se clasifican como úlceras pépticas. Cuando uno quiere entender la fisiopatología de la úlcera o de la enfermedad acidopéptica, tenemos que entender que existen factores protectores y factores promotores para el desarrollo de úlceras. Dentro de los factores protectores hay factores preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. De los preepiteliales, la capa de moco y el bicarbonato son muy importantes. Los epiteliales, las uniones intercelulares, el recambio celular. Y los subepiteliales, el flujo sanguíneo, básicamente, la circulación que pasa por la submucosa y que se encarga de mantener la integridad del tejido gástrico. Y los factores promotores, el uso de antiácidos, el aumento de la cantidad de protones, ¿cierto? El pH más ácido, la hipoxia, la isquemia, los antiinflamatorios, el estrés, el alcohol, el exceso de pepsina o el reflujo son factores de riesgo para la inflamación del estómago. ¿Cómo sospechar una úlcera gástrica, una úlcera y una gastritis? La clínica es variable, el paciente puede estar asintomático, pero habitualmente va a presentar dolor epigástrico, puede tener anorexia, náuseas, vómitos, distensión, sensación de plenitud, melena o anemia. Se describe gastritis aguda no erosiva causada por Helicobacter pylori como una entidad asintomática. Y es por esto que en la prevención y la detección precoz del cáncer gástrico es tan importante la búsqueda activa del Helicobacter pylori, que en un principio puede producir una inflamación asintomática. El síndrome ulceroso clásico es dolor epigástrico cíclico que despierta al paciente en la noche y cede con la ingestión de alimentos. Sin embargo, la correlación clínica endoscópica de este síndrome ulceroso clásico es más o menos un 50%, o sea, como tirar una moneda al aire. Por lo tanto,
Las manifestaciones clínicas de la enfermedad acidopéptica y en particular la úlcera son muy variables y pueden no tener un buen correlato con los hallazgos endoscópicos. ¿Cuándo solicitar una endoscopía? En todo paciente mayor de 40 años con epigastralgia de más de 15 días que puede o no tener hemorragia digestiva, anemia, baja de peso, sensación de plenitud postprandial o compromiso del estado general. Basta con que tenga más de 40 años y más de 15 días de epigastralgia para poder pedir una endoscopía. Esto está en las guías GES, es una recomendación desde el 2012 y hace que la cantidad de pacientes subsidiarios de una endoscopía sea muy grande. Es importante los pacientes mayores de 40 años con gastrectomía hace más de 15 años y los mayores de 40 años con un familiar directo con historia de cáncer digestivo. Todo paciente con una endoscopía debe testear el Helicobacter pylori. Eso también es un detalle importante que hace 10 años no era tan claro. Uno se podía hacer una endoscopía y si el médico no lo pedía, el endoscopista podía no tomar el Helicobacter pylori. Pero ahora sabemos que es tan relevante para el diagnóstico del cáncer gástrico que es importante pesquisarlo en todas las endoscopías y buscarlo activamente. En gastritis aguda o crónica, solo la histología permite establecer un diagnóstico preciso. Ya lo vimos al principio, el diagnóstico de gastritis es histológico. Se confirma hay un edema de la lámina propia, congestión vascular, neutrófilos, infiltrado inflamatorio agudo, hemorragia en la mucosa, pérdida de epitelio superficial, infiltrado inflamatorio en grado variable y exudado felino purulento en el lumen. La histología de la gastritis muestra las células plasmáticas, los linfocitos, folículos linfoides o eosinófilos, reducción de la mucina y cambios reactivos de epitelios, vascularización subnuclear en las glándulas antrales y fosetas. En la gastritis crónica, el concepto de gastropatía entonces aparece acá como un concepto endoscópico, en donde yo voy a aproximarme desde el punto de vista endoscópico a la enfermedad aguda gástrica a través de este concepto. Yo, como les explicaba, no puedo decir con una endoscopía que el paciente tiene una gastritis, porque necesito ver estas alteraciones histológicas que vimos antes. Pero sí puedo decir, por lo que puedo ver en la endoscopía, que tiene una enfermedad del estómago, una gastropatía. Y por eso es que es tan importante este concepto desde el punto de vista endoscópico. Si bien el diagnóstico de gastritis es histológico, yo lo puedo sospechar con la endoscopía, pero el diagnóstico histológico, en cambio la úlcera tiene un diagnóstico que es endoscópico. La úlcera es una solución de continuidad en la superficie mucosa y esta solución de continuidad es observable a través de la endoscopía. La biopsia me permite saber si el origen de la úlcera es neoplásico o benigno. En Chile todas las úlceras o cicatrices de úlceras gástricas deben biopsiarse y ese es un concepto que no pueden olvidar porque están asociadas al desarrollo de cáncer gástrico, que es una patología muy frecuente en nuestro país. Por lo tanto, la biopsia sirve, sin embargo, en la úlcera péptica el diagnóstico es endoscópico. Como les expliqué, el seminario de hemorragia digestiva va a profundizar en el tema de la úlcera. Esta es una foto de una endoscopía en donde uno ve una superficie que está roja, eritematosa, con algunas erosiones de 3-4 milímetros de fondo rojo, sobre una superficie que se ve más pálida, incluso un poquito jaspeada. Entonces uno podría decir, esto podría tener atrofia, esto podría tener gastritis aguda, no lo sé. Por eso es importante tomar biopsia para poder confirmar el diagnóstico. Este es otro tipo de gastritis, esta es una gastritis en donde uno ve pequeños nódulos, una gastropatía nodular. Este es el antro gástrico, ahí se ve el píloro, y ahí uno ve este aspecto como en empedrado, como este aspecto como micronodular, granular del antro. Esto es clásico de la infección por Helicobacter pylori. Este es un tipo de gastritis en donde uno ve septos, unos tabiques que van dándole un aspecto en mosaico, un aspecto escamoso de la superficie gástrica. Esta es la curvatura mayor del cuerpo gástrico y ahí ustedes pueden ver algunas erosiones incluso. Esto es una gastropatía congestiva. Esto es una fotografía también del antro gástrico endoscópica en donde uno puede ver
la presencia de vasos sanguíneos, esos moraditos que uno puede ver ahí, son vasos submucosos. El antro habitualmente tiene una mucosa que es gruesa, por lo tanto los vasos submucosos son difíciles de ver. Ahí se alcanzan a ver también algunos vasitos más de calibre más pequeño. Esto es muy típico de una gastropatía atrófica. Sin embargo, el diagnóstico es histológico, pero la endoscopía me permite aproximarme a un diagnóstico. Por lo tanto, este paciente tiene una gastropatía de aspecto atrófico. Aquí podemos ver una mucosa inflamada con algunas erosiones. Esos puntitos blancos corresponden a las fosetas del patrón mucoso del estómago, que están con eritema alrededor. Eso es por extravasación probablemente de sangre en la submucosa. Esto es inflamación, erosión. Tiene una gastropatía, ¿cierto? Parece una gastropatía aguda. Esta es otra lesión. Esta lesión es una lesión levantada con una mucosa que es normal. Parece una lesión subepitelial o una compresión extrínseca, algo que de afuera comprime e impronta sobre la superficie del antro gástrico hacia la pared posterior. Aquí también tenemos una fotografía en donde podemos ver múltiples erosiones de fondo rojo de 2 a 3 milímetros que se van distribuyendo en todo el cuerpo gástrico. Todas las gastritis agudas evolucionan a crónicas si no se tratan. El 80% están ligadas a infección por Helicobacter pylori y el 60-70% de los Helicobacter pylori pueden tener dispepsia funcional o reflujo no erosivo, que puede ser similar al diagnóstico o similar al cuadro clínico de gastritis. Los factores de riesgo para el desarrollo de gastritis y úlcera: el tabaco, el alcohol, los antiinflamatorios y los esteroides. Por lo tanto, hay que considerar suspenderlo en un paciente con gastritis. La gastritis crónica puede ser un tipo A, un tipo B o un tipo C. La tipo A es atrófica, particularmente del cuerpo e inmune, en donde el 5% de la población puede tener, de todas las gastritis crónicas, son por esta causa. Esta gastritis atrófica autoinmune es gatillada por algunos autoanticuerpos, anticuerpos anticélulas parietales que destruyen las células parietales, que son las que se producen el ácido, y el paciente va a desarrollar una atrofia. La tipo B es la que es producida por el Helicobacter pylori. En el 85, corresponde al 85% de todas las gastritis crónicas. Y existen las tipo C, que son químicas. Es importante saber si la gastritis crónica va a llevar a producir atrofia o no, porque la atrofia es el factor de riesgo que va a generar, que va a determinar un riesgo para desarrollar cáncer gástrico. Si la gastritis crónica no va a producir atrofia, tiene menos riesgo de generar cáncer gástrico. Este es un gráfico interesante en donde nos habla acerca de la probabilidad de cáncer gástrico si yo tengo un paciente con Helicobacter pylori y sin atrofia gástrica. Si yo tengo un paciente con Helicobacter pylori y sin atrofia gástrica, pero por Helicobacter positivo, tiene un 0,1% de riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Si yo tengo un paciente con atrofia más Helicobacter pylori, tiene un 0,25% de desarrollar cáncer gástrico, es la incidencia anual. Y si el paciente tiene una gastritis atrófica y ya el Helicobacter pylori no puede existir acá porque hay metaplasia gástrica ya, o sea, ya cambiaron las células normales del estómago. Por lo tanto, ahí el Helicobacter ya no es capaz de habitar en ese estómago, tiene el riesgo más alto, que es un 1% anual, de desarrollar cáncer gástrico. Es por esto que es tan importante identificar estas alteraciones agudas, benignas inicialmente, en la superficie gástrica, en nuestras endoscopías. Esto es interesante. Esta es una publicación americana del año 2017, en donde se habla acerca de la importancia de tomar biopsias random del estómago. Estas biopsias se toman en algunos puntos, en particular curvatura mayor y menor del antro, ángulo y curvatura mayor y menor de cuerpo, y me permiten establecer la presencia de estos cambios crónicos. Cualquier persona mayor de 40 años, todas las personas mayores de 40 años que se hacen una endoscopía, tengan o no tengan factores de riesgo, debiesen tomarse estas biopsias para poder establecer el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Producto de este esfuerzo, esto está en las recomendaciones de la Sociedad Chilena de Gastroenterología del 2015, está publicado en la Revista Médica de Chile. Allí se hace mención a la importancia de tomar estas biopsias, que es un protocolo de Sydney, ¿cierto? Y permite establecer
la presencia de cambios crónicos en el estómago. Como consecuencia de esto, del uso del protocolo Sidney, nos empezamos a dar cuenta que hay un aumento en el diagnóstico de gastritis autoinmune. Y parece ser que la gastritis autoinmune es una enfermedad emergente que se ha subdiagnosticado durante mucho tiempo. Lo característico en la gastritis autoinmune es que la afectación es particularmente del cuerpo y el fondo, con una mucosa antral que está más o menos conservada, a diferencia de la gastritis por Helicobacter pylori, la gastritis crónica. Habitualmente los pacientes pueden tener otras enfermedades autoinmunes asociadas, y típicamente los pacientes tienen anticuerpos anticélulas peritales y antifactor intrínseco. Estos pacientes tienen pepsinógeno 1 aumentado y una relación pepsinógeno 1, pepsinógeno 2 menor de 3. En cambio, los pacientes con gastritis tipo B por Helicobacter tienen presencia de Helicobacter pylori, un pepsinógeno 1 normal. Tienen un riesgo aumentado de adenocarcinoma y de tumores neuroendocrinos, lo mismo que el paciente con gastritis autoinmune tipo B por Helicobacter pylori. En la gastritis autoinmune yo pierdo estas células parietales, va a producir atrutidia, disminución del factor intrínseco y déficit de vitamina B2. Estos pacientes pueden desarrollar anemia perniciosa. Va a aumentar la gastrina por una hiperplasia de las células enterocromafines, lo que puede llegar a formar estos tumores neuroendocrinos como los carcinoides. Y la relación pepsinógeno 1-2 es menor de 3. Entonces, los pacientes con gastritis autoinmune al principio son asintomáticos y en la medida que va progresando la enfermedad pueden llegar a desarrollar anemia ferropriva y finalmente anemia perniciosa. Este es un aspecto endoscópico típico de una gastritis autoinmune en donde uno ve el cuerpo atrófico absolutamente con la presencia de vasos colectores y una pérdida del patrón mucoso. La gastritis aguda, muy importante el Helicobacter pylori, siempre buscarlo. La gastritis crónica atrófica es la importante, la no atrófica no tiene un riesgo asociado de desarrollar cáncer gástrico. Todas las atrofias llevan al cáncer gástrico, por eso es que hay que buscarla en forma activa. Y las úlceras pépticas se asocian al Helicobacter pylori y las gástricas siempre deben biopsiarse. Cuando las úlceras son duodenales no es necesario tomar biopsia. La gastritis aguda, crónica, atrofia y metaplasia pueden ser visibles con endoscopía con luz blanca, pero se diagnostican a través de las biopsias. Existe una magnificación y una cromoendoscopía que uno puede aplicar para poder caracterizar mejor las lesiones. Siempre mejor tomar biopsia, establecer un score Olga-Olguín y de acuerdo a eso hacer seguimiento. Los cánceres digestivos en Chile. Bueno, los cánceres del tubo digestivo son muy relevantes en todo el mundo. De los 7 cánceres más frecuentes en el mundo, que más matan personas, 4 de ellos son cánceres digestivos. El cáncer gástrico, cáncer de colon, el cáncer de vesícula y el cáncer de hígado son cánceres digestivos con una alta prevalencia en todo el mundo. En Chile, el cáncer gástrico más importante es el adenocarcinoma, que representa el 90-95% de las neoplasias gástricas benignas. Sin embargo, existen otros cánceres del estómago como el linfoma, el carcinoide del GIST, los leiomiosarcomas o las metástasis de otros tumores. El GES incluye el cáncer gástrico, incluye el cáncer colorectal y el cáncer de vesícula, que en nuestro país son los más importantes determinantes de mortalidad por cánceres digestivos y en general. El cáncer gástrico se estima que para el 2015 tenía una mortalidad, una incidencia de 4.132 casos y la mortalidad al año era de 3.756. Esto habla de un 90% de mortalidad, o sea, es un cáncer que mata cuando se diagnostica. ¿Qué pasa en Chile y el mundo? La primera causa de muerte por cáncer digestivo en Chile hasta el 2019. En el 2019 hay un cambio epidemiológico en donde el cáncer de colon empieza a puntear como causa de mortalidad. Sin embargo, el cáncer gástrico sigue siendo extremadamente relevante. Esta mortalidad, esta incidencia no ha cambiado desde los años 80. En Japón, que nos llevan alguna ventaja en la detección y en el tratamiento del cáncer gástrico, ellos detectan el cáncer en etapas incipientes en el 60%, y esto determina que a 5 años la sobrevida en Japón sea un 80-90%. Sin embargo, en Chile los detectamos
la mayoría de las veces avanzado, solo un 10% son incipientes. La sobrevida a 10 años es menos del 10% a 5 años. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer gástrico? Hay aspectos genéticos, el grupo sanguíneo, la clorhidria, la anemia perniciosa, los pólipos. Este gráfico nos muestra una mucosa gástrica normal y a través del tiempo, la infección por Helicobacter pylori, la presencia de algunos genes y algunos factores ambientales van a determinar el desarrollo de atrofia, el desarrollo de metaplasia, el desarrollo de displasia y el desarrollo de adenocarcinoma. La relación entre factores ambientales y factores genéticos es muy importante. Cada vez se han identificado más mutaciones y alteraciones genéticas que determinan un factor del riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. La gastritis crónica y la metaplasia, como ya vimos, son factores de riesgo. La inmunodeficiencia, la cirugía gástrica, el nivel socioeconómico, los factores ocupacionales, el tabaco, la dieta. Sin embargo, el factor de riesgo más importante para el cáncer gástrico es el Helicobacter pylori. El 95% de los cánceres gástricos están relacionados con la infección por Helicobacter pylori. Existen dos tipos de cáncer gástrico, un cáncer gástrico intestinal y un cáncer gástrico difuso, y hay un cáncer gástrico desconocido. El cáncer gástrico intestinal sigue esta fisiopatología de mucosa gástrica normal, infección por Helicobacter pylori, y de ahí esta serie de cambios crónicos que van a llegar a reproducir cáncer gástrico. Se sabe que tras 15 años después del tratamiento, la incidencia de cáncer gástrico baja en un 40%. El riesgo de cáncer gástrico es 6 veces mayor para gente infectada por Helicobacter pylori que gente sin la infección por Helicobacter pylori. Por eso es la importancia de la infección por esta bacteria. Cuando un paciente desarrolla displasia gástrica, esta displasia leve puede evolucionar hacia la displasia moderada o devolverse, más o menos en un 60 y 60%. Sin embargo, cuando la displasia ya es severa, siempre va a progresar a cáncer en 3 meses a 2 años. Esto es muy importante porque la displasia severa en muchas partes se considera como un cáncer gástrico. La tasa de aportación en nuestro país por Helicobacter pylori está en torno al 70%. Las estrategias de detección precoz de cáncer han demostrado eficacia en la detección del cáncer incipiente en países como Japón, con tasas de un 50% de cánceres incipientes de todos los cánceres gástricos. Sin embargo, en Chile la tasa de detección de incipientes es menor del 12%. Para corregir esto, tienen que existir sistemas de detección precoz de cáncer gástrico. Es la única forma. Ya vimos a quién le vamos a hacer endoscopía, ¿cierto? Mayores de 40 años con epigastralgia, que pueden o no tener síntomas, o que tienen gastrectomía hace más de 15 años o antecedentes familiares. La presencia de pólipos, estos pólipos pueden desarrollar un cáncer gástrico, pueden tener un origen a partir de un adenoma. Las úlceras también pueden dar origen a un cáncer gástrico. Existen úlceras poco definidas con amputación brusca de los pliegues, con retracción de los pliegues gástricos que nos sugieren la presencia de un cáncer gástrico. Por eso es muy importante buscar en la endoscopía estas lesiones. La gastritis crónica trófica, como ya lo vimos, es un factor. Por lo tanto, la endoscopía es muy importante en la detección precoz y en la detección de los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico. ¿Qué entendemos por un cáncer precoz o incipiente? Es aquel que infiltra hasta la submucosa como máximo, independiente del tamaño y de la presencia de metástasis o ganglios regionales. O sea, es un cáncer que está confinado a la mucosa y se extiende menos de 1000 micras sobre la submucosa. El cáncer avanzado, por lo tanto, es el que llega más allá de la submucosa, independiente de su tamaño y del compromiso. Esta es una clasificación de los cánceres incipientes. La clasificación de cáncer gástrico incipiente de los japoneses o la clasificación de París nos clasifica en tipo 1, un 2A, un 2B, un 2C o tipo 3. Y esta es la clasificación de los cánceres gástricos avanzados, que es la clasificación de Borman, en donde el tipo 1 es el polipoideo, el tipo 2 es el ulcerado, el tipo 3 es el ulcerado de bordes irregulares y el tipo 4 es el difuso. Aquí tenemos un cáncer incipiente y una lesión 2A. Aquí tenemos una lesión 2C3 en la curvatura mayor y ahí pueden ver cómo se observa esta depresión, esta como úlcera que
atrae pliegues y los amputa, los retrae. Este es un cáncer avanzado. Cuando llegamos a esta situación, no tenemos nada más que hacer. Esto ya significa llegar tarde. Esto es lo que tenemos que evitar. Los síntomas del cáncer avanzado son baja de peso, dolor abdominal, anorexia, vómitos, plenitud gástrica, hemorragia, fagia. Sin embargo, el cáncer gástrico precoz también da síntomas. Puede dar dolor tipo ulceroso, dolor epigástrico vago, vómitos, anorexia, hemorragia digestiva o puede ser asintomático. Sin embargo, solamente el 2% de los pacientes son asintomáticos. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque si bien el paciente que tiene un cáncer gástrico precoz no tiene síntomas de gravedad, no está sangrando, no ha bajado de peso, sí tiene manifestaciones clínicas que es importante considerar y que es importante y nos obliga a hacer una endoscopía muy acuciosa para poder identificar estas lesiones en estos estómagos que están enfermos. El diagnóstico se hace del cáncer gástrico en promedio por anamnesis y examen físico. El promedio del diagnóstico del comienzo de los síntomas es 6 meses. La endoscopía permite la toma de biopsia. La histología permite clasificar el cáncer. La radiografía de contraste también es un elemento que puede permitir el diagnóstico, sin embargo, no supera la endoscopía porque permite la toma de biopsias. Y para la etapificación, la detección de metástasis, la ecografía, radiografía y tomografía cumplen un rol, siendo el escáner el más importante. Esto es una clasificación de la profundidad, ¿cierto? El TNM, para poder establecer la profundidad de la lesión. Y yo puedo hacer un tratamiento endoscópico cuando la lesión está aquí y hasta aquí. Sin embargo, cuando hay compromiso de la submucosa, la probabilidad de lesión o de infiltración linfática con metástasis ganglionar supera el 25%. Por lo tanto, aquí uno debe considerar que el paciente no se va a beneficiar de una cirugía o de un procedimiento endoscópico, sino que va a requerir una cirugía abierta, laparoscópica o clásica. Las otras opciones son la quimioterapia o el tratamiento paliativo en tumores que ya están en una etapa 4 con infiltración vascular o ganglios a distancia o metástasis a distancia. Por lo tanto, la prevención es lo más importante y la prevención la hacemos a través de la endoscopía, detectar el Helicobacter pylori y tratarlo. Cuando yo enfrento la infección por Helicobacter pylori, el 80% de los pacientes pueden tener gastritis crónica asintomática. El 15-20% pueden desarrollar gastritis atrófica o metaplasia o úlcera duodenal. Y menos del 1% va a desarrollar cáncer gástrico o linfoma maligno. Por lo tanto, la mayor parte de los pacientes van a estar asintomáticos. Por lo tanto, mi pesquisa activa tiene que ser muy acuciosa. ¿Qué podemos hacer? Identificar a la población de riesgo, antecedentes familiares, infección por Helicobacter pylori, más de 40 años con síntomas digestivos, buscar y tratar siempre el Helicobacter pylori, buscar en forma activa a través de las biopsias en la endoscopía la atrofia la metaplasia intestinal. Esto está publicado en el 2017 en American Journal of Gastroenterology y es la guía ACG para el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori y dice que todos los pacientes con test positivo para Helicobacter pylori deben tratarse. También no era así antes del 2017, por lo tanto es un cambio en los últimos años. Antes se trataban los que tenían gastritis crónica atrófica, los que habían tenido cáncer, los que tenían un MALT o los que tenían una úlcera, pero no todos los pacientes. Entonces la pregunta, estos eran los pacientes que antes se trataban, y entonces la pregunta es si los pacientes asintomáticos deben tratarse, y la respuesta es sí, deben tratarse. La clasificación, el consenso de Maastricht 5, que está publicado en el CAT del 2017, dice que en los pacientes con que tienen, en los países que tienen alta incidencia de cáncer gástrico, la estrategia de testear el Helicobacter pylori y tratar puede ser costo efectiva. Por lo tanto, es posible que en nuestro país, que tiene una alta incidencia de cáncer gástrico, no necesitemos la endoscopía y basta con que nos hagamos un test en deposiciones para buscar el Helicobacter pylori y nos tratemos el Helicobacter pylori. Esa puede ser una estrategia costo efectiva para disminuir la incidencia y la mortalidad por cáncer gástrico. ¿Qué ha pasado con el Helicobacter pylori en los últimos años? Esto es una publicación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile del 2017 y el 2016, en donde se ve
una reducción del 16% en 11 años de la prevalencia de la infección. Y este gráfico muestra en la región metropolitana que hay una reducción en la mortalidad por cáncer gástrico de un 4% en los últimos 11 años. O sea, pareciera ser que la posibilidad, la disponibilidad, la entrada del cáncer gástrico al GES ha tenido algún impacto en reducir la aportación del Helicobacter pylori y la mortalidad. Es muy, muy interesante. Esto es un gráfico que a mí me encanta mostrar, lo que estaba publicado en el 2007, un trabajo antiguo, es un trabajo europeo, donde en países donde no hay mucha incidencia de cáncer gástrico, y muestra que después de los 40 años, en países con baja mortalidad por cáncer gástrico, mortalidad media o mortalidad alta por cáncer gástrico, la aportación del Helicobacter pylori es similar. ¿Y qué los diferencia? Los diferencia el momento del contagio. Si vemos en los países de baja incidencia de cáncer gástrico, cuando las personas son jóvenes, tienen 10 años, tienen una baja incidencia de aportación. Y en los países con alta incidencia de cáncer gástrico, tienen una muy alta aportación. Entonces pareciera ser que la exposición al Helicobacter pylori a través del tiempo es el condicionante más importante para el desarrollo de cáncer gástrico. Y esto es interesante porque pareciera ser que una estrategia razonable es aquí testear y tratar a los pacientes con Helicobacter pylori, testearlos con test de deposiciones, que es más costo efectivo, y tratarlos, y esto podría tener algún impacto en el largo plazo. Esto todavía no está definido, suena muy razonable, pero es teoría, pero es algo que, que vamos a ver probablemente en los próximos años, vamos a tener más información. Este es un estudio de la asociación entre Helicobacter pylori y el cáncer gástrico. Claramente hay una asociación entre la infección por Helicobacter pylori y el riesgo de cáncer gástrico. Cuando yo radico el Helicobacter pylori, este es un metaanálisis, yo disminuyo la incidencia de cáncer gástrico. Y esto es evidente, y esta reducción se estima más o menos en un 40%. Este es otro trabajo, el British Medical Journal, en donde también se ve que la erradicación en individuos asintomáticos permite también una reducción en la incidencia de cáncer gástrico. En países con alta incidencia de cáncer gástrico, el impacto que tiene la erradicación del Helicobacter pylori es mucho mayor que el impacto que tiene en países con baja incidencia. Aquí el número necesario de tratamientos para prevenir un cáncer gástrico es 15. O sea, yo trato 15 pacientes y prevengo un cáncer gástrico. En cambio, en Reino Unido, en mujeres, por ejemplo, se necesitan 163 tratamientos para prevenir un cáncer gástrico. Por lo tanto, en esta población, en China, en Japón, es mucho más posible esta estrategia de testear y tratar. ¿Cómo detecto el Helicobacter pylori? Hay métodos invasivos y no invasivos. El método invasivo, el test de ureasa y la biopsia. Los no invasivos, el test de aire expirado con carbono marcado o el antígeno en deposiciones. Todos estos tests dependen de la carga bacteriana por Helicobacter pylori, por lo tanto, cuando yo ocupo inhibidores de bomba de protones, disminuye la carga bacteriana y hay una disminución en la sensibilidad del test. Y este gráfico lo muestra. Cuando yo tengo un paciente que no está en tratamiento con inhibidores de bomba de protones, el rendimiento de todos los tests, el test respiratorio, el antígeno de deposiciones, el test de ureasa y la biopsia, es cercana al 97%, 95, 97%. Pero si yo a estos pacientes les doy inhibidor de bomba de protones, baja a casi un 60%. Es por eso que es muy importante suspender los inhibidores de bomba de protones 2 semanas antes del test, suspender los antibióticos 4 semanas antes del test, realizar el test de ureasa, toda endoscopía, tomar biopsias de antro y cuerpo y considerar un test no invasivo si yo estoy sospechando de un falso negativo porque el paciente pudiese haber estado tomando inhibidores de bomba de protones o porque mi endoscopía mostraba una úlcera péptica clásica en donde yo sigo pensando que el paciente puede tener una infección por Helicobacter pylori. El objetivo del tratamiento es lograr una curación de más del 90%. La elección de terapia va a depender de la resistencia local a antibióticos, la duración,
la dosis y el intervalo de los antibióticos. Eso es lo que yo como médico puedo aportar. Ahora, por el lado del paciente, es clave la adherencia a la terapia. Para eso es muy importante la relación médico-paciente, cuán comprometido está el paciente con su terapia y la presencia o no de efectos secundarios. La resistencia local a antibióticos es la principal variable que determina la eficacia del tratamiento en la que podemos impactar. Este gráfico muestra que para lograr una tasa de erradicación del 80% necesito una tasa de resistencia menor al 20%. Si mi tasa de resistencia es 6%, mi tasa de erradicación baja a un 20%. Este es un gráfico que muestra la tasa de resistencia a claritromicina y metronidazol en distintos continentes y podemos ver que Chile supera el 15% de resistencia a claritromicina. Por lo tanto, sabemos con esto que la tasa de erradicación del Helicobacter pylori en un esquema con claritromicina es menor al 80%. Por lo tanto, no cumplimos el objetivo que nos dice cualquier tratamiento empírico. Por lo tanto, la triple terapia con claritromicina sin test de susceptibilidad no debe usarse en zonas con resistencia mayor al 15%. Se necesita saber la prevalencia de resistencia local. Este es un trabajo que es del 2001, hecho en Concepción, publicado en la Revista Médica de Chile, que mostraba qué es lo que ocurría ese año, el 2001, con la resistencia a la claritromicina. Y en esos años el Helicobacter pylori era muy poco resistente a la claritromicina, solamente un 2.2% resistente. En el año 2007, la Revista Médica de Chile se publicó lo mismo y la tasa de resistencia ahí llegaba al 20%. Y este es un trabajo que hicimos el año 2015 en donde detectamos un polimorfismo del Helicobacter pylori que le confiere resistencia inmediata, primaria, a la claritromicina y ahí la resistencia es de un 46%, o sea, cuando damos una triple terapia con claritromicina estamos exponiendo al paciente a un fracaso de erradicación. Con esa 46% de tasa de resistencia logramos casi un 50% de erradicación, tirar una moneda al aire. Por lo tanto, debemos considerar una terapia distinta. Cuando no tenemos un test de susceptibilidad, o sea, no tenemos cómo identificar a qué antibiótico es sensible el Helicobacter pylori, debamos usar la mejor terapia disponible. Si tenemos bismuto, podemos ocupar un inhibidor de protones, amoxicilina, claritromicina, metronidazol más bismuto. Si tenemos bismuto, lo ocupamos con tetraciclina, metronidazol y el inhibidor de bomba de protones. Entonces, la terapia cuádruple es la terapia con bismuto, en donde se debe administrar bismuto, esomeprazol, tetraciclina y metronidazol por 14 días. Y la terapia concomitante es la misma triterapia, pero adicionando el metronidazol. Con esto yo recupero en parte la eficacia de la erradicación en el Helicobacter pylori. La detección precoz es clave, es clave. Cuando yo voy a hacer una endoscopía, debo hacer una endoscopía de alta calidad, debo preparar al paciente, aspirar bien, explorar sistemáticamente el estómago, buscar lesiones con técnicas de cromoendoscopía, sobre todo en áreas sospechosas, ocupar magnificación y cromoendoscopía si la tengo disponible. Siempre tomar biopsias por protocolo de Sidney y retirar el endoscopio haciendo cromoendoscopía en la retirada. Esto es lo que yo debo ver en mis endoscopías. Un estómago limpio, sin contenido mucoso. Debo identificar el antro, el cuerpo bajo, el cuerpo medio, la región subcardial. Debo identificar el fondo, el ángulo, la región suprangular y magnificar para poder calcular el YAGI. El YAGI me permite clasificar si el estómago es normal o anormal. Lo vamos a ver en unas próximas diapositivas. La descripción de las lesiones es muy importante. Debo identificar lesiones focales de acuerdo a la clasificación de París. Y debo también identificar si existen alteraciones difusas en la superficie mucosa. Todo esto es clave en una buena endoscopía. Las clasificaciones importantes son la de esofagitis, varices, la de París para lesiones focales, la progresión de Yagi y Forresto es normal. Eso con una sensibilidad del 95-97%. Es normal. Cuando yo tengo un B1, B2, B3, A1, A2, esto me dice que hay una gastritis atrófica. Por lo tanto, estos pacientes tienen una alteración en su estómago y debiesen tomarse biopsias.
Las biopsias, como vimos, deben ser de antro, ángulo y cuerpo y me permiten clasificarlos en un score de Olga o Holguín para la metaplasia intestinal de acuerdo a la severidad de la atrofia gástrica en este caso y la extensión. Esto me va a permitir etapificar en etapa a etapa 4, siendo la etapa 4 la más extensa y la más severa atrofia gástrica, que va a requerir seguimiento más frecuente. Y la etapa 0 es la ausencia de atrofia y metaplasia. Esto es muy importante porque cuando yo tengo una etapa 0 con Helicobacter pylori, el paciente podría no hacerse más una endoscopía por su probabilidad de desarrollar cáncer es muy baja. En cambio, un paciente con etapa 3 o 4 o displasia de bajo grado requiere una endoscopía anual. Y si la displasia de alto grado sin lesión focal requiere endoscopía cada 6 meses porque ese paciente tiene mucho riesgo de ser un cáncer gástrico. A modo de conclusión, todos los pacientes con infección por Helicobacter pylori deben ser erradicados. Se debe realizar el examen diagnóstico para la infección por Helicobacter en pacientes asintomáticos en Chile. La prevalencia de infección por Helicobacter pylori en Chile ha disminuido. El Helicobacter pylori se asocia a cáncer gástrico y su erradicación antes del desarrollo de lesiones premalignas lo previene. El diagnóstico de dispepsia funcional requiere del descarte de gastritis por Helicobacter pylori y los IVP afectan el rendimiento diagnóstico del Helicobacter pylori, por lo que debe ser considerado por el clínico. Debe suspender el inhibidor de bomboprotones 2 semanas antes. Existe una alta resistencia a la claritromicina, lo que determina una baja eficacia de la erradicación con triterapia. Por lo tanto, aparece la terapia cuádruple y la terapia concomitante como alternativas. Para detectar precozmente el cáncer gástrico debo mirar en la endoscopía, establecer un seguimiento, presencia de atrofia y metaplasia con biopsias y luego volver a mirar.